¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Qué legado queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué educación queremos transmitir? ¿Estamos preparados como sociedad para mostrarnos como un espejo, como ejemplo para las generaciones que vienen detrás? ¿Es la familia? ¿Es el colegio? ¿Son las instituciones? ¿Son los políticos quienes tienen que tomar el mando de la educación? ¿Quién es el responsable de la educación de nuestros hijos? Pues seguramente me dirán en parte todos, un poco, ¿verdad? Cada uno en su parte proporcional correspondiente. ¿Y de las formas? ¿Y de esa otra educación? ¿Quién es el responsable? ¿Estamos preparados también para dar ejemplo de cómo afrontar un debate, una discusión, una negociación? Lo estamos viendo estos días en las calles con los sindicatos de profesores y con grupos de educadores en esa huelga indefinida. Lo estamos viendo también en las instituciones, con los políticos que gestionan esas negociaciones. Y lo estamos viendo con las familias preocupadas por lo que les pueda venir encima a sus hijos y con también los propios alumnos ya adolescentes que se enfrentan estos días a las pruebas de acceso a la universidad. La sociedad, los políticos, ¿estamos todos preparados para afrontar un cambio en la educación, en todo este tiempo que ha pasado donde han ido quedando en el olvido muchas promesas de infraestructuras, de tecnologías, de modernización, de personal? ¿Estamos preparados para cambiarlo? Ahora todo de repente es el momento de hacerlo. Pues hay muchos profesionales vocacionales que están muy preocupados por esta situación. Hay muchas familias que también están preocupados por sus hijos. Y en general, yo creo que a nadie se le escapa, toda la sociedad está preocupada por cómo salgamos de esta huelga educativa en la que estamos inmersos. Hoy vamos a hablar de eso. Si les apetece, bienvenidos a Alicante Actualidad. Comenzamos. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto en la mesa, todos en torno a esta huelga educativa vista desde distintos prismas, vamos a analizar el momento en el que nos encontramos y les paso a presentar la mesa. Fernando Llopis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí encantado de estar aquí con vosotros. Vienes del ámbito universitario y estarás viendo estos días como los jóvenes preocupados, nerviosos, ¿verdad? Con esas técnicas de relajación que tienen antes de un examen, están entrando a las aulas, registrados también, porque la tecnología y la inteligencia artificial no les acompañe durante el examen. Sí, bueno, a mí particularmente en la universidad me encanta estos días, ¿no? Porque ves un montón de gente nueva, con muchos nervios, pero también con mucha ilusión, a punto de intentar afrontar unas pruebas que posiblemente van a marcar el futuro de los próximos años, ¿no? Y la verdad, pues, sinceramente me gusta pasear por el campus y encontrarme con esta gente. Al salir del despacho hoy estaban bajo un grupito de chiquillas, todas comiéndose un bocadillo a los pies de la escalera, me imagino que comentando los exámenes que han hecho, el examen que van a hacer. Y yo creo que al final es las sonrisas, la ilusión, el hecho de cambiar de etapa, de hacerte prácticamente mayor, ¿no? De ser mayor. Y no sé, a mí son días que me gustan particularmente. Después ves el sufrimiento de los nuestros de la universidad que están haciendo exámenes. Yo les digo que no les envidio, porque yo les digo siempre, los profesores también hemos sido alumnos y nos acordamos de cómo lo que lo pasábamos esos días, ¿no? Y les damos muchos ánimos. Es decir, yo creo que hay que desearles muchísima suerte y es una pena que esta generación de este año pues haya afrontado con tanta incertidumbre un examen tan importante. Pues así es, gracias Fernando por estar con nosotros. Os voy a pedir a todos un análisis sobre una foto fija sobre el momento educativo en el que nos encontramos. Voy a presentar la mesa. Rafael Araujo, ¿cómo estás? Muy bien. Vienes en representación de la CONCAPA, que es la Federación de Colegios Concertados de la provincia de Alicante, donde también se están viviendo momentos de cierto nerviosismo. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Sonia Terreros, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. De la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gabriel Miró y también de COVAPA, la Confederación Valenciana de Padres de Alumnos. Bienvenida. Bien hallada. Y aquí está con nosotros Juanma Martínez, que viene de
en representación del sindicato FESIE. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues empiezo. Voy a empezar por allí, ya que había empezado con Fernando analizando ese momento. Os voy a pedir un análisis y una foto fija del momento educativo en el que nos encontramos. Rafael Araujo, tu foto fija. Bueno, pues mi foto fija es de tristeza. Tristeza de ver cómo un colectivo como es el del profesorado, en el que nuestros alumnos tienen depositada toda su confianza, en el momento en el que más los necesitaban, se han visto un poco defraudados por el uso que se ha hecho en la reivindicación de sus derechos. Creo que no se merecían este trato en el último tramo, a punto de presentarse a los exámenes que marcarán sin duda el futuro suyo más inmediato. Gracias, Rafael. Fernando, Llopis, una foto de la situación educativa en la que nos encontramos. Yo creo que fundamentalmente los profesores que están representando estos sindicatos creo que están dejando un muy mal lugar a la docencia. Es decir, acompañar durante 2 años a tus estudiantes para darles un futuro y abandonarlos en el momento más delicado o generar incertidumbre en el momento más delicado, creo que no es algo que pueda calificarse como digno para un docente. Creo que al final es una pena. Yo creo que desgraciadamente la sensación que tengo yo ahora mismo es que la imagen del docente valenciano, es, por mucho que la izquierda intenta publicitar lo contrario, ha perdido muchos enteros. Gracias, Fernando. Juanma Martínez, una situación del momento educativo. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo vengo en representación de los profesores de la escuela concertada, ¿no? Que también formamos parte del mismo sistema educativo público, tal y como reconoce la LOE. Prestamos el mismo servicio público educativo y nuestra reivindicación está un poco diferenciada, aunque converge en algunos aspectos, con los compañeros de la pública, ¿no? Yo definiría la situación de la enseñanza en general en la Comunidad Valenciana, yo la definiría como incertidumbre. Y estamos en un momento de incertidumbre que no sabemos exactamente cómo va a terminar todo y si se van a lograr unos acuerdos que permitan mejorar la función docente en la Comunidad Valenciana. Por otra parte, también tenemos en el ámbito nacional una ley de la mejora de la función docente, que está estancada ahora mismo en el Parlamento y sobre la cual pues a nosotros, a un tercio de los docentes, que somos los que prestamos el servicio público educativo en centros concertados, se nos priva de las mejoras que tiene la ley en cuanto a las horas de dar clase, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que habréis invitado también a compañeros de la pública para que expongan sus opiniones, ¿no? Ahora escucharemos aquí algunos. Gracias, Juanma. Y Sonia Terrero, tu foto fija de la educación pública ahora mismo. Pues colisión de derechos. Derecho a la huelga sí, pero el artículo 27 de la Constitución también dice que nuestros hijos tienen derecho a la educación. Por lo tanto, derecho a huelga sí, derecho a hacer daño a los alumnos no. Y en esto no vamos a ceder en nada. Las familias ya estamos muy cansadas de juegos políticos y tenemos que decir que las familias somos el único sector que hemos estado, gobierne quien gobierne, luchando por lo mismo que se lucha hoy en día. Anteriormente hemos luchado con el anterior gobierno y actualmente seguimos luchando con el actual gobierno. Por lo tanto, huelgas politizadas, no. Vamos a entrar en materia. Si no es el momento ahora, os preguntaré después cuándo es el momento de hacer este tipo de reivindicaciones, pero el caso es que llevamos ya unas cuantas semanas de huelga indefinida con los sindicatos en la calle. Así empezó un poco todo y estas fueron las reivindicacions iniciales de los sindicatos. Pues estem així perquè no ens ha quedat una altra. Portem tot el curs, des de juny del curs passat, intentant negociar en conselleria mesures que milloren l'escola pública i les condicions laborals del professorat. Conselleria s'ha negat rotundament o ha convocat meses de negociació en les que les propostes que ha presentat són ridícules. Per tant, no ens ha quedat altra que convocar una vaga indefinida i avui comença en esta manifestació. Lo principal es que estamos luchando por la mejora en las condiciones laborales de los docentes. Hace más de 20 años que no se nos sube el sueldo en el rango autonómico. Nosotros sí lo hemos conseguido a nivel nacional, pero el rango autonómico sigue estando paralizado y la Consellería no quiere entrar en negociación por el momento. Aparte, evidentemente, del factor económico, lo que hacemos es buscar una mejora general de las condiciones de los docentes. Les meues raons per una educació pública i de qualitat, perquè tinguem més recursos a les aules, perquè ja no podem més. Necessitem gent, necessitem unes instal·lacions de qualitat
i que tot siga pues, més fluid, ¿no? Últimamente las aulas están llenísimas de alumnos que no podemos atenderlos porque somos un maestro o una maestra con un montón de alumnos con necesidades, con falta del idioma, o sea, no conocen, desconocimiento del idioma, es decir, conductas disruptivas. Necesitamos más profesores, tenemos mucha burocracia. ¿Qué más? Son muchos alumnos por aula, para solo un profesor. Más dinero para recursos, no solo profesores, necesitamos recursos materiales. En el papel y sobre la ley se nos planta una inclusión que realmente no se puede llevar a la práctica porque no hay personal, no hay infraestructura, no hay espacios y hay masificación en todas las aulas. ¿Las reivindicaciones las conocéis de sobra? ¿Coincidís en las reivindicaciones con el profesorado? Yo creo que hay que hacer un planteamiento previo a todo lo que han expuesto estos señores. Con la LOMLOE, aprobada en el 2020, estos mismos que ahora se ponen a protestar, aceptaron, bajo el lema de que nadie se quede atrás, el bajar el nivel de estudio de tal manera para que no se suspendiera a nadie. Ahí, en ese momento, el docente perdió la autoridad, porque como iban a pasar todos, y estos señores que ahora protestan se lo tragaron sin exigir los recursos que ahora reclaman. En el decreto 104 del 2018, que es el decreto de la inclusión, el señor Ximo Puig, Marchá y Miguel Soler aprobaron el decreto de inclusión sin poner los medios que se necesitaban. Podemos compartir, y estas personas todas los aceptaron, todos estos colectivos. Es más, a los que defendimos que estamos aquí, los que se pusieran los medios necesarios, se nos atacó porque parecía que íbamos contra la propia inclusión. Estos señores tienen que tener claro una cosa. Durante 5 ocasiones podemos aceptar que haya una reivindicación laboral, pero durante 5 ocasiones el gobierno anterior quiso negociar y fueron rechazados. Es cierto que hay un problema, pero que no engañen a la gente. En un aula hay 6 nacionalidades distintas y eso supone un problema. Hay 3 de educación especial, que supone un complemento a ese problema, de poder dar clase. Estas 2 leyes que han originado estos problemas se consiguió aprobar gracias al apoyo de los que ahora salen allí levantando las pancartas, que sabían que iban a tener el problema, pero por tener un gobierno afín se callaron como puertas. A mí me gustaría, yo escucho y yo comparto bastante de las quejas que tienen los docentes de las concertadas porque sufrimos lo mismo, empezando por lo que ha dicho de la falta de negociación. Ciertamente esta consellería no se ha lucido por ese tema de... Nosotros teníamos un calendario en la parte, yo digo, es el 30% del alumnado escolarizado en la escuela concertada y el 9 de diciembre tuvimos una mesa con una calendarización y es que no nos reúne y cuando nos reúne es sin propuestas concretas, ¿no? Por eso, de hecho, nosotros también vamos a iniciar, de hecho, mañana una huelga, un paro en una franja de 8 a 10 y media de 1 hora en los centros para visibilizar esto, para llegar a acuerdos como el de la jubilación parcial, por ejemplo. Nosotros estamos bastante en sintonía con algunas de estas quejas, como por ejemplo la burocratización, ¿no? Hoy mismo he estado en un centro de FP en Denia y se quejaba la propia dirección de todo el tema de la burocratización para que les paguen las horas de los desdobles que están solicitadas desde diciembre y todavía no se las han pagado. Ese es uno de los acuerdos que ya se han establecido. Se ha llegado a un acuerdo que en 6 meses tiene que haber un decreto para reducir toda la burocracia. ¿Había motivos para la huelga? Se ha logrado gracias a la huelga. Bueno, yo creo que, evidentemente, yo creo que hay que mejorar sobre todo las infraestructuras. Yo creo que hay muchísimos colegios e institutos de la Comunidad Valenciana que necesitan unas inversiones importantes, se requiere más inversión, pero lo que no hay que olvidar tampoco, yo creo que también hay que hacer referencia a eso. La Comunidad Valenciana es la comunidad más infrafinanciada por el gobierno socialista de España. Estamos pagando no sé cuánto dinero de intereses de deuda. Entonces, lo que a mí me gustaría, las propuestas de la ministra Morán, por ejemplo, que dijera muy bien, hay que invertir más dinero en la educación, y estaríamos todos de acuerdo, pero ¿de dónde se quita? Es decir, porque el problema que hay es que no nos sobre el dinero en la Comunidad Valenciana y lo tienen en una hucha y lo pueden gastar cuando quieran. No, desgraciadamente, la situación valenciana es muy difícil. Creo que es necesario, es decir, realizar una apuesta de inversiones en infraestructuras y dotar más medios a los colegios, por supuesto, por supuestísimo. El problema que hay es que eso vale dinero.
que eso no lo puedes un genio decirte dame dinero. Es decir, el problema que hay es que a mí me encantaría ver a todos estos señores del V que antes aplaudían al PSOE y a Compromís, que reivindicaran ahora esa mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana, que es lo que no hacen. Es posible que haya parte politizada de esta huelga, pero hay muchas personas que votan a cualquier partido de esta huelga. Quiero decir que por eso os insisto en preguntaros, ¿hay motivos para la protesta? Ya no sé tanto si para la huelga indefinida, pero para la protesta ahora estos días está haciendo mucho calor en las aulas, están subiendo mucho las temperaturas y una de ellas es la climatización de las propias aulas. Por supuesto, hay más que motivos, por supuestísimo, pero hay formas y formas de hacer esas reivindicaciones y de luchar. Como bien decía el compañero, ¿no? A mí me parece triste que hemos estado durante el anterior gobierno que solo las familias reclamábamos esa climatización, esos centros que había que construir, esas bajadas de ratio. Todo esto nos sentíamos solos, nadie nos apoyó. Y cuando hemos salido las familias a la calle a luchar para que se construyeran centros, no ha venido ningún sindicato a respaldarnos, ninguno. Por lo tanto, aquí sí hay un juego político, está claro que hay necesidades muchísimas, pero las había antes y las sigue habiendo ahora. Que hay que llegar a acuerdos y por fin tener centros educativos dignos con esa climatización que a día de hoy, fíjate, justamente hoy, pues estamos en un día agotador, ¿no?, de calor. Imaginaros en un centro educativo con esas aulas totalmente sin climatizar y los críos mareados. Pero añadido a eso, también hay que recordar que aunque haya sistema de climatización, a día de hoy, con esta huelga, nuestros hijos están en un patio abandonados todo el día porque ni los servicios mínimos ni los docentes que están asistiendo les atienden. Que esto tampoco hay derecho. Y por supuestísimo, las familias podemos estar al 80% de acuerdo con muchas reivindicaciones de las que están haciendo y vamos a ir a seguir luchando donde tenemos que ir, por supuesto. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es en algo como esto. Esto es una sinvergonzonería. Esta es la diferencia. Sindicatos, tot en Valencia, la escuela pública, Covapa, valenciano sí, castellà també. Es que somos las familias las que decidimos y hay que recordar que las familias salimos a la calle con más de 20.000 personas en Orihuela reclamando la libertad de elección de lengua. Es que en Alicante también hubo una manifestación grandísima de familias. Es que en Valencia también la hubo. ¿Quién son los sindicatos o los docentes para decidir por las familias o por nuestros hijos? Aquí yo voy a hacer alusión justamente a una frase, ¿no?, de la ilustre, célebre esta señora, la ministra Cela, que cuando decía que los niños no son de los padres, ¿no?, y que decidían ellos. Pues aquí ahora los sindicatos han creído con el mismo poder. Y no, señores. Por nuestros hijos decidimos los padres. Y nunca vamos a permitir que se derogue la ley de libertad educativa por la que tanto hemos luchado las familias y que tenemos que tener. Nuestros hijos tienen que vehicular en la lengua que quieran, ya sea el valenciano o el castellano. Y no hacer estas discriminaciones a la lengua. ¿Por qué el valenciano sí y el castellano no? No, señores, aquí no se puede jugar sucio. Y está politizada porque engañan a las familias, porque quieren que todas las familias nos unamos a los sindicatos. No, señores, lo que no se puede jugar es con el mismo cartel. En Torrevieja, Vega Baja, zona donde más asistencia hubo de la manifestación por la lengua. El cartel, como veis, no aparece para nada que se esté luchando para poner el tótem Valencia. En este no, porque es de Torrevieja de la Vega Baja. Entonces engañamos a las familias diciendo que es mentira y que no queremos derogar la ley ni tocarla. Pero fíjense, otros carteles de otras localidades, de otras provincias, todo en Valencia, sí al Valencia. ¿Esto qué es? Manipulación burda, totalmente hasta niveles de llegar a convocar consejos escolares en los centros solo y exclusivamente para pedir el apoyo a las familias. O que los sindicatos y profesorado de los centros nos hayan mandado ya el comunicado hecho a las AMPAs para que directamente lo publiquemos diciendo que estamos totalmente respaldando esta huelga. A esto no hay derecho y esto las familias no lo podemos permitir. Vamos a seguir luchando por esa educación de calidad que tienen que tener nuestros hijos, pero vamos a luchar donde tenemos que luchar. Y aquí no se quiere llegar a acuerdos.
y no se quiere llegar a acuerdos porque hay una hoja de ruta establecida por los sindicatos que tuvieron la pena, porque alguno lo ha dicho, qué triste que haya llegado a las manos de Covapa. Pues sí, señores, será triste para ustedes, pero para mí es digno el poder enseñar estas hojas de ruta que hay de los sindicatos que las han mandado directamente por petit comité y por privado, pero llega a las manos de Covapa. ¿Y qué dice la hoja de ruta? Paralizar evaluaciones, afectar a la PAU, bloquear promociones, alterar la conciliación familiar y colapsar el cierre de curso. Pero ¿cómo van a llegar a acuerdos si le ofrezcan lo que le ofrezcan? Van a decir que no porque hay una hoja de ruta marcada, señores. Es que ya está bien. Es que ayer y hoy ha habido mesas de negociaciones a las cuales no han asistido ni comisiones, ni UGT, ni el STEP. Por lo tanto, ¿quieren acuerdos? Mentira. Es una huelga política totalmente. El valenciano y los sueldos son dos de los asuntos que han encallado esas negociaciones. La consellera Carmen Ortiz asegura que el acuerdo al que llegó con una parte de los sindicatos deja al profesorado de la Comunidad Valenciana como los mejor pagados. La escuchamos. CESIF i AMPE han signat l'acord de la Conselleria que situa el professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, va acompanyat d'unes altres qüestions que ja us han comentat, que doten de valor el seu treball i demostren el nostre respecte i admiració per la seva feina. De todas maneras, yo quería puntualizar que como bien has señalado tú, no todos cuando se dice sindicatos parece que todos somos igual, y no todos somos iguales ni tenemos las mismas reivindicaciones. Por supuesto. Tanto en la parte de hecho, ahora algunos sindicatos han firmado este acuerdo. Claro, de la pública, como bien se ha mencionado, en ese, y luego estamos los que estamos en la parte concertada. En concreto el mío, que es el mayoritario, pues tenemos otras reivindicaciones. No obstante, sí que me gustaría decir que en principio las mejoras que se puedan conseguir mediante las movilizaciones, nos gusten más, nos gusten menos, estén mejor organizadas o peor organizadas, no solamente buscan el beneficio de los docentes, sino de todo el sistema, porque por ejemplo se reclamaban mayores aulas para el apoyo a la integración, aulas hueco y demás, de las que no disfrutamos casi nada, de las 350 que hay en la concertada no tenemos, ¿no? Y todos los medios, porque es verdad que el alumnado ha cambiado mucho la realidad de nuestras aulas, tanto en el número como en el tipo de alumnos que tenemos, ¿no? Entonces, claro, cuanto más medios se reclamen, mejor, y cuanto más se consiga, mejor, no solo para los docentes, eso también es para la comunidad educativa. Pero ¿no? también habría que reclamárselo al gobierno central y no solamente a la Comunidad Valenciana, sí, claro, porque recordemos que quien quiso echar la llave al cierre a los centros de educación especial no fue la Comunidad Valenciana, es que fue el gobierno central. Entonces, si queremos, no decimos que los cerremos, pero claro, cada vez que un niño o una familia quiere ir a ese centro de educación especial por sus necesidades, se le ponen 1000 impedimentos. Hasta que no hay, que me digan a mí qué centro de educación especial más se ha vuelto a construir con las necesidades reales que tenemos. Por supuesto, este gobierno en la Comunidad Valenciana hay que decir que ha hecho un remonte brutal de aulas hueco. Por supuestísimo, si a vosotros nos ha tocado, lo siento, yo defiendo a la pública y tendré que luchar siempre porque en la pública tengamos esos recursos que tanta falta nos hacen. Pero cuidado. Nosotros también tenemos alumnos así. Por supuesto, por supuestísimo. En cualquier caso, hay muchos intereses que se han cruzado. Algunos se defienden con más intensidad en unos territorios, en otros. Exacto. Depende de cada sindicato también enfatiza en unos o en otros. Por eso hemos salido y nos hemos entremezclado en esas manifestaciones que ha habido en las calles de Alicante para escuchar a los profesores que van por en medio. Aunque nos movilicemos y vean que estamos todos implicados, yo creo que les va a dar igual. Es nuestra máxima ilusión, que lleguen a un acuerdo esta tarde y que se pueda reprender las clases y que es lo que toca. Deberían pensárselo bien porque ya veis que las movilizaciones y los ánimos están a flor de piel. O sea, nosotros no nos vamos a chantar y vamos a luchar hasta el final. Estas manifestaciones han deteriorado también las relaciones en los propios centros educativos, entre el profesorado, entre los que querían un poco más de presión y los que ven que se van avanzando
Sí, inevitablemente esto genera tensión, porque hay gente que son más sensibles o gente que prefiere o que no está de acuerdo con la huelga directamente. Porque yo creo que hay gente que no está de acuerdo con todas las reivindicaciones. Por ejemplo, lo ha dicho muy bien Sonia, por el tema del valenciano. Es decir, esta reivindicación tan exigente de cargarse una ley que ha votado las Cortes no tiene ningún sentido. Entonces, yo me quedo con unos números que yo creo que quizá la Consellería tenía que decirlo. Yo creo que el número de personas que están haciendo huelga creo que no llega al 12%. Estamos hablando... Ha bajado considerablemente. Claro, pero es verdad que con el acuerdo con los sindicatos... Claro, pero si tú al final tienes 1 de cada 10 profesores que son los que están de acuerdo con hacer la huelga, quiere decir que no hay una unanimidad en todos los profesorados a nivel de que están de acuerdo con las movilizaciones. Evidentemente, se ha mezclado muchísima gente que no son profesores y que están asistiendo a las manifestaciones, y esto hace mucho ruido. Pero al final yo me quedo con los números. Para mí los números claves son ¿cuánta gente está haciendo huelga porcentualmente? Y eso tendría que decirlo la Consellería. Y si son verdad los números del 12%, pues yo me quedo con la sensación de que 1 de cada 10 profesores son los que hacen huelga, que no están de acuerdo. No sé. Uno se suma, los números se sabrán al final de la película. Pero la Consellería ya lo ha cifrado. Sí, pero tenéis que tener en cuenta que también hay unos servicios mínimos de gente que está trabajando. También ha habido gente que se ha cogido bajas, hay de todo, ¿no? Que han aumentado un 5.440%. Las bajas. Las bajas, que yo creo que hay una especie de huelga encubierta. Y que empezaron justamente a cogerse toda esa cantidad de bajas, no la semana del 11, es que empezaron la semana anterior casualmente. Pero fíjate una cosa, ¿cómo ese profesor que se ha cogido la baja en un día como estos le va a explicar a un estudiante que hace mal en decirse que está enfermo para no venir a hacer un examen? Exacto. Es decir, el problema que hay es que tú tienes que mantener cierta dignidad y esos profesores de las bajas no pueden estar en la manifestación, ¿no? Bueno, no deberían. Depende cuál sea el motivo de la baja. Esa es otra. Pero si aquí la izquierda hace siempre la misma jugada, pone un cartel que nadie puede dudar: queremos una enseñanza pública de calidad. ¿Quién no quiere una enseñanza pública de calidad? Pero luego, una vez sacado el cartelito, engañan. Y engañan, pues como lo hemos podido ver. Yo creo que hay motivos para la negociación. Lo que no hay motivos es para la imposición ni para la politización de la educación como un arma contra la administración. Esta administración antes no se sentaban a negociar, porque decían que iba a través de la mesa de la función pública y demás. Y esta administración, que sí se ha sentado a negociar, creo que ha puesto sobre la mesa cosas que hay que valorar y que tienen que valorar los sindicatos. Han puesto 372 millones para infraestructuras. Han puesto en marcha 135 plazas nuevas de audición y lenguaje, 36 aulas hueco y un 30% más de profesionales. Lo que no se puede decir cuando uno se sienta a una mesa de negociación es que o me lo das todo o no quiero nada. Y todo me parece poco, porque ahí es donde empieza la politización, que está basada en una ideología radical que todos sabemos qué es lo que busca. Os preguntaré si es buena negociadora la consellera y el secretario autonómico Daniel McEvoy, porque los sindicatos reclamaban directamente reunirse con el presidente Pérez Llorca. A él le vimos en la Ciudad de la Luz estos días presentando un proyecto cinematográfico en la Ciudad de la Luz y le preguntábamos también por este asunto. Es que se han bajado las ratios, es que se han subido los salarios a los profesores. Fíjese, la oferta de la Comunidad Valenciana sigue siendo más alta que la oferta que han firmado en Cataluña. Mucho más alta. Se han bajado las ratios, se han establecido mejoras en las plantillas, se ha hecho un plan de infraestructuras educativas como nunca se había hecho. Se ha hecho un plan de climatización de todos los colegios e institutos que no existía y que ya está todo plasmado y escrito en el presupuesto. Todas y cada una de las reivindicaciones que han hecho el sector educativo, los docentes, se han tenido en cuenta, se han estudiado y se han presupuestado. Por lo tanto, a diferencia de lo que pueda pasar en otras regiones, aquí lo que se firma se cumple. ¿Tienes solamente un comentario? Es muy rápido. Lo que quiero decir es, en cuanto a imagen, en cuanto a imagen pública e imagen televisiva, es que el presidente está fantástico, está de 10. Es que demuestra con una tranquilidad y una seguridad una serie de cosas que serán verdad, igual tú dices que no son verdad, pero yo me las he creído. Bueno, en la parte que el presidente tiene por costumbre hablar sosegadamente. Sí, sosegadamente, lo ha dicho claramente, mirando los medios. Es decir, es un ejemplo, conforme el otro día estaba la consellera leyendo un papel. Es decir, es muy importante que las personas que están en alto nivel
cuiden esos detalles de no solamente el mensaje, sino cómo llevar el mensaje a la gente. Probablemente la consellera tiene menos capacidad de comunicación. Yo solo voy a poner eso, debemos de ser nosotros la parte cenicienta, es decir, los que somos profesores o docentes que tenemos en la misma titulación, impartimos el mismo currículum, trabajamos más horas, ¿verdad? Y además nos pueden echar de nuestro trabajo, ¿no? Si no lo hacemos bien, que tenemos la presión no solo de las titularidades, sino también de los padres, etcétera, de todo el sistema, ¿no? Pero en cuestiones como, por ejemplo, la jubilación parcial, que el acceso a la jubilación parcial de los docentes, que es súper necesaria para renovar los equipos, y porque un docente, por ejemplo, que tiene 63 o 64 años con un niño de 3 años o de 4 o de 5, bueno, pues solo quedamos la Comunidad Valenciana por tener un acuerdo de jubilación parcial, y nosotros presentamos a la Consellería cuantificado todo el coste, la planificación, etcétera, ¿no? Y no hemos tenido interlocución. Es decir, me parecen muy bien esas palabras, pero luego la realidad hay que descender a las cosas concretas. Y cuando tú estás negociando, nuestras plantillas están del año 96 y están desfasadas. En concreto, en FP tenemos solo las horas curriculares, solo las horas para dar clase, no tenemos horas ni para tomar un café. Nosotros, los de la parte concertada, en la parte pública es diferente. Y así suma y sigue. La educación especial, 3/4 de lo mismo. O sea, hay una parte infradotada de los fondos con fondos públicos, que claro, lo pagan los padres. Pero vamos a ver, docentes, se han contratado en los últimos 10 años más de 15.000 docentes. Pero ha mejorado sí, yo hablo de la pública. Pero ha mejorado la calidad educativa de nuestros hijos. Si estamos cada vez peor. En todos los informes al final aparecemos como peores. Al final, hay que subir salarios. Por supuesto, yo no me voy a meter en eso y que hagan lo que quieran. Negociación. ¿Están negociando bien? Pues yo creo que no. Porque los sindicatos pueden negociar sus derechos laborales, todo lo que a ellos les concierne, pero cuidado, ratios, infraestructuras y todo lo demás nos concierne a todos los sectores. Y hay que recordar que en la Consellería estamos también representando las familias, los alumnos y todos los sindicatos y demás. Por lo tanto, ¿por qué se está cerrando negociaciones con los sindicatos? No, perdone. Cierre con ellos lo que tienen que cerrar, y lo demás no son los sindicatos, somos todos, y todos tenemos derecho a opinar y hablar para pedir. Por eso, a raíz de lo que ha dicho el presidente Pérez Llorca, que tú dices que no le das crédito a todo, pero que al menos lo dice bastante convencido, dice Fernando Llopis que a él sí que le ha convencido las palabras de... Yo conozco muchos políticos que dicen casi todo convencido. Pero, y por eso yo quiero preguntar, ¿se están concediendo parte de las reivindicaciones? Y si es así, ¿se debería suspender la huelga y seguir negociando? Exacto. ¿O la huelga, y tú por la experiencia que tienes desde un sindicato, o la huelga es un método de presión que si se suspende no se conseguirá? Las huelgas, yo no recuerdo que se hagan demasiadas huelgas en el sistema educativo valenciano, ¿eh? O sea, las huelgas es el último instrumento de presión del que disponen los trabajadores. Pero dado y yo creo que nivel de concesiones que dice la tal y como yo veo el asunto, yo no estoy en la parte, ya digo, de la pública, pero yo creo que hay un deshielo, estamos ya al final además del curso, y yo creo que se producirá un acuerdo, no solamente por los dos. Ya están advirtiendo que a principio del curso se podría retomar. Bien, pero vamos a ver, lo que hay que hacer es empezar por explicar y contar la verdad. Se ha hablado de una reducción de ratios. Todos podemos comprender que las dificultades que tiene un profesor a la hora de dar clases si tiene 6 alumnos que no entienden el castellano y 3 alumnos con necesidades educativas especiales. Lo que no puede ser es utilizar esa dificultad sin contarla y pedir una disminución de ratio de 25 a 20. ¿Qué pasa? ¿Que si en vez de 25 tenemos 20 y seguimos teniendo esos mismos 6 y esos mismos 3, el problema ha desaparecido? Aquí lo que subyace es que se quiere reducir la ratio, porque en el fondo lo que se está presionando a la administración es a la contratación de más docentes. Y para tener más docentes hace falta tener más recursos, más centros, y saben que eso no es posible. Y están engañando porque están ocultando la disminución de ratio como una medida que mejora la calidad sin afrontar el verdadero problema, que es el tipo de alumnos que estamos teniendo en el aula. Esos 6 alumnos que no entienden el castellano deben de pasar, si quieren, por un aula transitoria en la Escuela Oficial de Idiomas para aprender el español para extranjero. Y una vez que cumplan el A1 o el A2, se puedan incorporar sin perjudicar al resto.
Y eso sería defender el interés común sobre el interés particular de algunos alumnos. Estas son imágenes de hoy mismo, en Valencia. Así que hoy mismo también ha habido concentraciones, manifestaciones. En Alicante se ha vuelto a colapsar otra vez el tráfico por el centro en una marcha que ha ido desde las escalinatas de Jorge Juan por las principales avenidas de la ciudad a mediodía justamente, así que se ha colapsado. En fin, por lo menos llamativas, con bandas de música, con muchos profesores de música que han estado ahí también tocando sus instrumentos, pero es verdad que han colapsado el centro de las ciudades. Y allí Marc Candela, del sindicato STEP, ha hablado sobre las negociaciones que le pide la Consellería que se sienten en la mesa y terminen de cerrar. Bueno, ahora mismo la Consellería está dilatando en el tiempo la salida del conflicto porque ha convocado mesas sectoriales parciales sobre cada tema, cuando sabemos que eso no va a mejorar el resultado. Es simplemente para dilatar en el tiempo la salida del conflicto. Entendemos que el jueves calculamos que la Consellería ya cerrará las negociaciones y nos pondrá un documento definitivo para ver si firmamos o no. Pero tenemos ahí dos temas encallados, que son el tema de la lengua y el tema retributivo. Entonces, si no se reabren esos temas, difícilmente el profesorado valorará el acuerdo. Ahí quedan encallados. Pero es importante, no, es importante, porque a mí me lo han dicho compañeros que, vamos a ver, que en Alicante han intentado tapar esas reivindicaciones de cargarse el español. Exacto. Y aquí la gente no se lo expliquen, que se lo expliquen. El señor Candela esa que se lo explique a todos los alicantinos, a la Vega Baja sobre todo, en general a todo Alicante, que esa norma que se aprobó, ese decreto que se aprobó en las Cortes, que quedó descafeinado, que podría haber sido un poquitín más severo, que se lo quieren cargar, que es una votación. Exacto. Era algo que yo creo que llevaban en programa Partido Popular y Vox, y se les votó, los ciudadanos votaron, y no se puede lograr. Y al final es que se les ve el plumero. El problema que hay es que se les ve el plumero y aquí en Alicante intentan tapar esas reivindicaciones claras. Y yo solamente un pequeño apunte. Yo creo que hay que mejorar el trabajo del profesor en el aula. Pero hay mejoras que cuestan dinero y hay mejoras que no cuestan dinero. Recuperar la autoridad del profesorado, por ejemplo. El conseguir que todas las personas que estén en el aula puedan seguir al profesor, de entrada. Y eso, con el alumno se perjudica mucho. Y yo no veo esas reivindicaciones. ¿Dónde están esas reivindicaciones que no cuestan dinero, que permiten recuperar la autoridad del profesorado? Yo creo que todas las personas que estamos en esta mesa, aunque somos jóvenes y parecemos jovencísimos, pero éramos 40 personas en el aula, que yo sepa, más o menos, y a ver quién le decía algo a don Julián. ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema es que al final hay que recuperar esa autoridad del profesorado, mejorar la formación, por supuesto, y mejorar las condiciones en las que el profesor imparte la clase. Y hay cosas que cuestan dinero, como la climatización, por ejemplo, y hay cosas que no cuestan dinero, como ese clima en el aula. Y eso no lo reivindica nadie. Entonces a mí me preocupa que esas cosas no aparezcan. Insisto, al final, quiero que la gente, sobre todo la gente de Alicante, que sepan que una de las reivindicaciones que está haciendo estos que están tan preocupados por la educación pública, lo he dicho dos: más pasta y más valenciano. Exactamente. Ojo, punto final. No le den más vueltas a las cosas. Además, ha sentenciado. Sin que estas dos se tengan en cuenta, no seguiremos avanzando. Punto final. Pero no la hay más Consellería, preguntas, señoría, no hay más preguntas. pero la Consellería también ha marcado su línea roja y lo agradecemos las familias porque ha dicho, con la lengua no se va a tocar. ¿Por qué? Porque, como bien habéis dicho, es que es algo aprobado, es que es una ley aprobada en las Cortes. Es que ¿quiénes son ellos para decidir por nuestros hijos en qué lengua? Si usted es docente y usted lo que tiene que hacer es impartir en la lengua que hayan votado las familias en ese aula o en ese centro educativo. Lo que no puede decir usted es cómo, cuándo y de qué manera. Pero ¿quién se creen que son? Es que sabemos la definición de acuerdos, que ese es el problema, que no hay acuerdos porque ellos quieren marcar todo. O sea, llegamos a la Consellería y le decimos, mire señor, la reunión tiene que ser el domingo, tiene que ser por la tarde, y añadido a eso, en este papel tiene usted que poner esto y esto, y yo no voy a ceder en nada. Esos son los acuerdos que están pidiendo y a eso no hay derecho. Respecto a la subida de sueldos, se ha hecho también una propuesta de subida de sueldos. Ahora claro, la percepción ya debe de ser de quien cada organización tiene sus propias líneas y como bien han aparecido y se marcan.
Y tenéis que tener en cuenta también otro factor que no se ha mencionado aquí, que es que el año que viene son elecciones sindicales. Y políticas es decir, también. Hay elecciones sindicales y que ¿Y también políticas? coinciden con las políticas, y ese es un factor también que interviene dentro de todas estas cosas. En cualquier caso, en esas elecciones se verá el apoyo, ¿no?, que tienen los docentes de... Pero desgraciadamente esta pero huelga las está siendo partes. justamente por eso, porque hay elecciones de las dos. pero- Elecciones de sindicatos y esto elecciones políticas. Pero todavía no se, o sea, el acuerdo todavía no se ha terminado de firmar y algunas organizaciones han firmado una parte, otras no. No sé si es verdad aquello de que se han dado de baja de los sindicatos que sí que han firmado o no. Yo dudo bastante de eso, creo que son informaciones un poco interesantes. ¿Quieres decir que nos espera un curso caliente? Porque Creo elecciones- que hasta que terminen las elecciones, esto terminará efectivamente. Es decir, que en septiembre se retomará. Por parte de algunas organizaciones. Aquí yo creo que va a haber una disputa sindical importante a este respecto. Aparte que está avisado, ya no solamente es el daño que se ha hecho a final de curso, sino que este daño ya ha avanzado, porque ya el daño que se está haciendo ahora ya perjudica en septiembre también. Y como ahí va a haber otra vez, pues todo lo que estamos viviendo ahora mismo, el abandono en las aulas o el no atender al alumnado y demás, pues las familias también estamos con el derecho a poder salir a la calle y reivindicar nuestras cosas. O estamos en el derecho a exigirle tanto a Llorca como presidente de la comunidad como a la señora consellera que no solo se escuche a los sindicatos, que se nos escuche a las familias, que sí, que es cierto que nosotros pedimos una reunión, la cual la podemos demostrar, que estuvimos con la consellera, la pedimos con carácter urgente, justamente para exigir que se llegaran a acuerdos inmediatamente, que se estaba haciendo mucho daño al alumnado y que siendo una batalla campal entre sindicatos y consellería, los únicos a los que se le está haciendo daño es a los niños y es a los mismos que se les va a seguir haciendo daño. Pero tampoco podemos permitir que muchos de estos señores de los sindicatos o incluso partidos políticos a las familias por no respaldar o por docentes por haber asistido a las aulas se les esté amenazando a docentes con rajarle las ruedas, se les esté agrediendo dentro de un centro educativo y delante de los alumnos, o a los niños llamarles ardillas también, esquiroles a los profesores o increpar a las familias. De esto vamos a hablar ahora en la segunda parte, después de una pequeña pausa, de las formas de protestar y de los reproches que se hacen también a esas malas prácticas. Pero antes déjenme que les recomiende, si todavía no lo han hecho, que instalen en su casa este sistema de aclimatación térmica y acústica, ahora que tanto calor está haciendo en toda la provincia de Alicante, especialmente en el sur de la provincia de Alicante, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Con este sistema de Impimur no tendremos que poner tanto tiempo el aire acondicionado, que nos puede permitir esto ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz, porque aguantamos mucho más la temperatura después de haber puesto un poquito el aire, el ventilador, haber abierto un poco las ventanas, cerramos y que se conserva desde primera hora de la mañana el ambiente en casa. Con impimur.com, ahí pueden encontrar más información, ahorramos hasta un 50% en la factura de la luz. Esto, tal y como está el kilovatio, es un dinerito. No se vayan, volvemos enseguida a Alicante Actualidad. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa.
En esta segunda parte, nos quedan unos cuantos minutos de programa, vamos a hablar sobre esas formas de reivindicar, esas formas de protestar y los reproches a lo mismo. Esta es la imagen de la semana. Esto que vamos a ver ahora mismo lo habrán visto miles de veces seguramente en las redes sociales. Es ese empujón que propina un policía nacional a una de las manifestantes que estaba intentando cortar el tráfico en un lugar sin el permiso y la autorización de las autoridades, pero, en fin, ha provocado indignación en todo el sector de las protestas educativas. Yo quiero pediros a vosotros también un pequeño análisis sobre esta situación. Yo puedo decir que no seré yo la que defienda una agresión, pero a nadie. Y con esto mismo también he de decir que, fíjate, las familias podemos dar lecciones en esto, porque cuando nos hemos manifestado o hemos salido a la calle, siempre ha sido con todos los permisos que nos exigen para poder salir a la calle y siempre con un respeto máximo, sin haber agresiones, sin tener que intervenir la policía ni nada, porque somos respetuosos, ¿no? Intentamos evitar todas estas cosas, pero también he de decir que de la misma manera que esa agresión no debería de haber existido, tampoco debería de existir un vídeo que me ha llegado esta mañana precisamente de una de sus manifestaciones de los sindicatos que estaban haciéndole la burla directamente a la Policía Nacional. Lo cuelga el STEP, además, este vídeo, y haciendo mofa de ello. Y además lo cuelgan corriendo uno del sindicato con la banderita del STEP y la policía corriendo detrás de él. Entonces, ni una cosa ni la otra. Respetemos a todos, porque las agresiones son lo peor que puede haber, y más que estemos hablando de un sistema educativo en el cual pedimos respeto y convivencia, y que estemos viendo estas cosas y todas las que están pasando en centros educativos. Esto es una vergüenza. Y tenemos que dar ejemplo también a los estudiantes, que al final la educación se basa también en eso. Al presidente Juanfran Pérez Llorca le preguntábamos por esto y también por esos otros episodios que se están produciendo en algunos lugares. Esto decía Pérez Llorca. Mire, lo primero que quiero decir yo es que yo rompo una lanza a favor de todos los docentes, maestros y profesores de la Comunidad Valenciana. Tenemos una gran plantilla de profesores y de maestros que trabajan todos los días muy bien para garantizar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y digo eso porque yo estoy convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia, que lo difunden por ahí. Porque estoy convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que secuestran a propios compañeros o representantes sindicales hasta las 2 de la mañana sin poder salir de un edificio, o que se ponen a mover o a cortar el tráfico sin tener autorización, o a cerrar una puerta para que nadie salga. Yo no me creo que ningún maestro ni ningún profesor de la Comunidad Valenciana se sienta identificado con eso. Yo tampoco. Además, no tiene sentido. No tiene sentido que cuando estás sentado en una mesa, que estás dialogando, que todos los días, por poco que seas avanzado en un documento que recoja las necesidades técnicas que piden los profesores y los maestros, alguien tenga más interés en confrontar y en agitar que verdaderamente en pactar y en firmar. Por lo tanto, permítanme que yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga. Efectivamente, hay que condenar todo tipo de violencia. Así es. Pero estos señores que protestan por esta intervención policial, que yo creo que es desafortunada y desproporcionada, yo creo que no hay una intención de agresión, creo que es una desmedida del policía y que ya ha sido abierto el expediente correspondiente. Pero estos señores han realizado coacciones y mítines en graduaciones escolares. Exacto. Han suprimido viajes de final de curso. Han acabado con actos de graduación. Han amenazado con suspender a los alumnos de la concertada. Que para un docente me parece pasar una línea roja inaceptable. Señores del STEP-PV y compañía, ¿qué pasa? ¿Que los alumnos de la concertada no tienen derecho a una evaluación justa y objetiva? ¿Ese es el tipo de ejemplo que ustedes quieren dar como modelo de docente? Pues estamos apañados si ese es el ejemplo que se quiere dar. Sobre esas líneas rojas, y ahora ya en esta recta final de programa, vamos a hablar de los que se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad. El presidente Pérez Llorca dijo esto. Los tribunales se han constituido con absoluta normalidad. Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad, que se juegan su futuro
que se juegan su entrada a la universidad para hacer una presión, y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaríamos ningún tipo de negociación. Es un momento delicado en el que estamos ahora mismo. Afortunadamente se han constituido los tribunales, los examinadores, los correctores. Claro, yo creo que hasta que no finalice la prueba y se corrige la prueba, la gente no va a estar tranquila. Pero también hay una cosa que yo creo que no se cuenta, y es que todos los chavales han estado hasta hoy con la incertidumbre y, en el fondo, hasta cierta forma, visto la deriva que están tomando el STEP-V, no tienen la seguridad ni la tranquilidad de que mañana va a ir todo tranquilo. Yo pensaba, cuando entraba hoy a la universidad, esta mañana, pensaba que íbamos a tener algún espectáculo, alguna batucada, alguna de esas para mortificarnos, pero lo que quiero decir que de momento no ha pasado nada. Pero lo que no hay que olvidar es que ahora mismo el STEP-V está fatal, ha quedado como cagancho en Almagro, se puede decir, porque al final el troleo que le hicieron el domingo pasado, que los dejaron ahí sentados en la consellería sin saber qué hacer, sin saber qué decir, y que se les ve mucho el plumero, pues uno tiene miedo de que se atrevan a hacer alguna cosa y que crucen alguna... Porque es que si no, ahora mismo han sido derrotados en toda lid, en buena lid. El presidente sí que ha dicho que eso sería una línea roja, ¿no? Sí, exactamente, y yo creo que para todos es una línea roja y debe de serlo, pero también yo voy a lanzar aquí también una lanza a favor, ¿no? Y de agradecimiento, ¿no? A los sindicatos, por supuesto que a ninguno, excepto a los que tengan sensatez y sentido común para no hacer daño a los alumnos, pero sí quiero lanzar también ese agradecimiento, ¿no? Y ese cariño a esos docentes con vocación que sí han atendido al alumnado y que no han querido secundar una huelga para no hacer daño a estos alumnos. Hombre, en ELDA sabéis que hubo profesores que por la mañana se iban a la huelga y por la tarde han estado dando clases de apoyo. Exactamente, y además es de agradecer no solamente a ellos, sino a otro tipo de alumnado que, sin ser la PAU, también pues están en esa recta final, como es cuarto de la ESO, para poder optar a grados y demás, que también les hace falta esa nota media. O el típico alumnado pues con necesidades educativas especiales, que tampoco se le ha atendido y que también está siendo muy dañado, que no solamente son los alumnos de la PAU, pero en este sentido sí que hay que felicitar también a muchos docentes que no han querido secundar la huelga, que no están a favor para nada de cómo están actuando los sindicatos, y por ellos yo sí que hago esa lanza a favor, al igual que despropósito total, que no podemos llegar ahora a las aulas, porque en esta última semana es verdad que se ha incorporado muchísimo profesorado del que estaba haciendo huelga, que como ya el sueldo lo han perdido demasiados, están volviendo a las aulas, y lo que no podemos permitir es lo que está pasando, que ahora, como hemos estado de huelga, volvemos al aula y le queremos meter a los niños hasta 3 y 4 exámenes diarios o miles de trabajos que los niños son incapaces, a no ser que se queden sin dormir, sin comer y sin hacer nada. Por lo tanto, ni un extremo ni el otro. Respetemos al alumnado, que el alumnado, los papás, las mamás, les enseñamos a que respeten al docente. ¿En realidad han perdido algo los alumnos durante este tiempo? Han perdido todo, porque el final de curso es una etapa súper importante. Hay niños que durante el primer y segundo trimestre pues les cuesta, ¿no? Y van pues adaptándose. Los recursos en el primer trimestre a lo mejor tampoco están todos al 100%, entonces van pues subiendo, ¿no? Digamos, la cresta, y cuando han llegado arriba para llegar a sacar ese curso, resulta que se hace una huelga y el alumnado cae en picado, porque no tienen ese respaldo docente ni esa ayuda que tienen que tener. Por lo tanto, sí que se ha hecho daño, al igual que se va a hacer daño pues con esto que ha sacado la Consellería para evaluación, que dice que sí, que el profesorado, pues si tiene documentos o exámenes que hayan hecho al alumnado para poder evaluar, pues que hagan la consideración de aprobarle o ponerles un 5, o si ese alumno no ha trabajado durante el curso, suspenderle. Pero es que esto va a ser injusto para todos, porque a lo mejor ese alumno, si hubiera realmente llevado este trimestre como lo tendría que llevar, a lo mejor saca un sobresaliente y le vamos a poner un 7, o a la inversa, a lo mejor está para suspender y el que se ha esforzado resulta que tiene otra nota y el otro le están aprobando sin tener por qué. Por lo tanto es injusto. Hombre, los docentes, a todos les presupone que están allí por vocación, que tienen vocación y que velan por sus alumnos. Yo creo que... Bueno, todos... Bueno, pero esto es como lo que hemos visto de la policía. No todos los policías son iguales, y todos también prestan un servicio público de seguridad en este caso. Y fijaros, ahí lo decía muy bien el presidente, como el parte de ese presupuesto, y luego, bueno, yo creo que cada mochuelo tiene que aguantar su olivo, ¿no? O sea, y saber, yo creo que la gente y los docentes pueden discernir perfectamente qué organizaciones sindicales
hacen qué cosas y pretenden Por qué supuesto. cosas, ¿no? Y hay que decir también que, hombre, que los docentes que están haciendo la huelga, o en el caso nuestro para parciales, es su pecunio, su dinero, el que es un derecho Y constitucional respetable totalmente. que tienen para hacer todo esto, ¿no? Entonces, y lo que sí que me gustaría terminar diciendo es que a mí lo que no me gusta es que en ciertas movilizaciones, nosotros nunca lo haremos jamás, es ir contra la parte de nuestros compañeros docentes de la parte pública. Ha deteriorado la relación en muchos centros. Y sin embargo nosotros hemos visto que nos han acusado de ciertas cosas totalmente falsas e incomprensibles, ¿no? Que nosotros, por supuesto, en nuestras movilizaciones no nos vamos a meter. Juanma, pero ha deteriorado las relaciones en muchos centros. Sí, lo que es sorprendente es que haya ciertos profesores que también tienen esos sindicatos que se manifiestan acusando a la parte concertada de las cosas que nosotros no tenemos culpa. También es verdad, que algunos sectores de profesores lo dicen. Nosotros estamos defendiendo los derechos incluso de quienes no se manifiestan, porque después las mejoras van a ser para todos. No sé si es el momento o no de hacer la huelga ahora, si hay algún momento ideal para hacer la huelga, si hay otra estación del año, otros meses que sean más adecuados, pero sin duda cuando se hace una huelga se hace en el momento en el que más duele, hacen todos los sectores. Lógicamente. Y se enfrentan los alumnos de la PAU en Alicante y en Valencia, en Alicante particularmente, que hemos visto a muchos cómo han tomado con tiempo para ir a hacer el examen, porque también los maquinistas del tram han tenido huelga. Sí, pero tú fíjate que y es quizá la duda que tenemos y con la hoja de ruta que nos ha traído Sonia hoy, es decir, ¿realmente han elegido los sindicatos de izquierdas el mejor momento para las reivindicaciones o para algún partido político afín? Esa es la pregunta del millón. Es decir, el problema que hay es que yo creo que a final de años de una huelga los grandes perjudicados son los estudiantes. Esto es por la hoja de ruta que has traído. Exactamente. Claro, la hoja de ruta, entonces al final el problema cuando tú tienes una hoja de ruta que genera una serie de circunstancias y haces unas peticiones que son imposibles. Un objetivo no puede ser paralizar evaluaciones. Claro, por eso te digo. Ni suspender a los alumnos. Por ejemplo, de la concertada. nosotros hemos bloquear promociones, hecho paros, alterar conciliación familiar. Hemos hecho paros que intenten no perjudicar en ese sentido la marcha normal, y aparte hemos hablado tanto con las patronales como con los padres, ¿no? Para explicarles nuestros motivos y para que sea proporcional. Pero y aparte, ¿qué culpa tienen los alumnos? A mí que alguien me explique esto, por favor, porque los alumnos son los menos culpables de esta situación. Señores, vayan a pelearse con los políticos, que son los que nos han llevado entre unos y otros a la situación en la que estamos. Pero no solamente autonómicamente, sino desde el ministerio. Es que todos los gobiernos les importa cero la educación y la salud, si es lo más perjudicado siempre. Señores, menos fiestas y más inversión en la educación y en la salud, que al final es lo que nos beneficia a la sociedad. Hombre, y Sonia, dejen que de las fiestas jugar. también están muy bien, que estamos Sí, a las fiestas de las hogueras. pero no puede ser que al final se invierta más en fiesta que en educación y salud, que es lo principal, para podernos ir de fiesta, habría ¿no? que blindar, es cierto que habría que blindar, yo creo que ahí estaríamos Por todos de supuesto. acuerdo. Están los servicios las mínimos. Inversiones en... Pero están los servicios mínimos para eso. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso No, me nuestro... refiero que habría que blindar las inversiones en educación. bueno, eso ya, por blindarlas supuesto, por ley supuesto. presupuestaria o como quiera que se pueda habría hacer. que plantearse en ese sentido es que la educación la financiaran para todos los docentes de todo el Estado español desde el gobierno central. Pero aquí de alguna forma tenemos los valencianos estamos pagando los docentes vascos y catalanes y no tenemos dinero para pagar los nuestros. Pero es verdad que es injusto también que un docente de Alicante cobre proporcionalmente menos que otro de eran los cuartos por la cola. Así es. Estamos en plenos exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. Es probablemente el momento más importante para miles de adolescentes en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana, porque se enfrentan a una decisión de futuro. Va a depender de la nota que saquen en esta prueba de acceso a la universidad de qué es lo que van a ser de mayores, de a dónde van a dedicar sus esfuerzos de futuro. Y hemos estado, para terminar ya un poco el programa, en esas pruebas de acceso donde también se les está registrando para que la tecnología nos ayude a hacer este examen. Pero desde la Generalitat Valenciana, Esther Gómez habla de las normas de estos exámenes.
Lo primero que se ha hecho ha sido, antes de que llegaran los alumnos, se ha hecho el barrido con el detector de frecuencias con las aulas vacías para hacer un mapa de radiación del aula e identificar posibles falsos positivos, porque pueda existir algún tipo de servidor, por ejemplo, en el aula contigua y que esté dando ahí señal. Y luego, bueno, pues a los estudiantes se les ha dado la instrucción a todos que al examen no se puede acceder con ningún dispositivo electrónico, ni teléfonos móviles, ni gafas inteligentes, ni relojes. Entonces lo tendrán que dejar todo en las mochilas y en la zona donde les diga el presidente del tribunal que tienen que dejar las cosas, ¿vale? Igual que se les da otro tipo de instrucciones, pues como que solo pueden llevar la calculadora en el examen que se permite calculadora y demás. En fin, esto es normal, pero es un añadido. Pues para los docentes que hacemos exámenes, la verdad que se ha complicado mucho la situación, porque antiguamente tenías que estar pendiente de una serie de cosas y ahora ya es muy difícil, ¿no? Ese pinganillo que llevas no es un apoyo pero incluso, a la audición. Vamos, hay personas que tienen tapado el cabello, a veces es más complicado y es un poco conflictivo. E incluso debajo de la peluca. Ha habido gente que ha ido con peluca y debajo llevaban cámaras y digo... Yo estuve el otro día y hice mi primer examen con un detector de frecuencia wifi. El resultado fue regular, pero vamos, yo creo que se tiene que avanzar mucho. Y yo recuerdo haber participado en trofeos de ajedrez donde te hacen un escaneo como si fueras ahí. Yo creo que el problema de la selectividad no está en el copiar. El problema de la selectividad, que es una prueba que aprueba prácticamente el 100% de la gente y por lo tanto tiene de todo menos selectiva. Hay una situación que perjudica aún más al estudiante valenciano, y es que tiene una asignatura más optando al distrito único de todas las universidades. Eso es una situación que complica mucho el ingreso, en algunos casos, en facultades y que por lo tanto los pone en una situación de desventaja frente al resto. Una asignatura más no es que tengan que hacer un examen más, es que durante el curso necesitan dedicar muchas horas para aprender una asignatura más que después le va a condicionar la media. Sería razonable, y ya con esto, si me permites, Andrés, que el examen de acceso a las pruebas de acceso a la universidad fuera único y nacional, porque permite acceder a todas las universidades del Estado español. Y aquí se han empeñado en que cada comunidad haga el suyo, que no tiene ningún sentido. Para que fuese en igualdad de condiciones. Claro, en igualdad de condiciones, porque al final el examen de la Universidad Valenciana te da el mismo derecho que el examen de Cataluña para ir a la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Exactamente, en igualdad de condiciones. Mucha suerte a todos los alumnos y alumnas que están haciendo esa prueba. Y que no confíen solo en la suerte, sino que trabajen hasta el último minuto. Ojalá que hayan llegado bien preparados, que les genera más nerviosismo esos registros tecnológicos que se les está haciendo. La picardía siempre ha existido, pero es verdad que confiamos en ellos, que han llegado muy bien preparados, que tenemos una generación de estudiantes muy buena, muy bien preparados, pese a que muchas veces hacemos alguna gracia sobre estas cosas que hacen muchos estudiantes, pero es verdad que todos hemos sido jóvenes, todos hemos estado en ese pellejo, pero que confiamos mucho en ellos y en esas generaciones que vendrán por detrás, que están muy bien preparados, que han trabajado muy duro y que ojalá que lleguen con toda la preparación posible a estos exámenes de acceso a la universidad. Fernando Llopis, muchas gracias. A vosotros. Gracias, Juanma. Muchas gracias. Por estar con nosotros, Sonia. Gracias, y pacto educativo, más calidad, más participación y se acabaría con todos los problemas que hay hoy en día. Ojalá que te escuchen los políticos, que al final son los que tienen que escuchar estas cosas, que haya un pacto de todos los partidos políticos y de todos los sindicatos por una mejora educativa. Gracias, Rafael Araujo. Gracias a ti. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Si tienen ahora mismo hijos, hijas en edad de acceso a la universidad, denles un abrazo de nuestra parte y que les vaya muy bien estas pruebas. Y a todos los demás, pues ojalá que aprendamos algo de esta huelga educativa, aprendamos algo de estas semanas que hemos tenido este conflicto con el asunto educativo y que se vaya mejorando paulatinamente en los próximos años las aulas, las condiciones de los profesores, también las condiciones de los propios centros educativos. Hasta el próximo programa, gracias por su atención.